Hola, ¿cómo están? El- la ley y el delito. Vamos a hablar de esa polémica social que tiene que ver con qué hace que respetemos la ley, qué hace que incorporemos la idea de reglas que tenemos que respetar, y eso nos va a llevar a estas polémicas de cómo se enfrenta. Entonces lo vamos a pensar desde la situación individual de cada uno, pensando incluso cómo esto tiene que ver con los problemas familiares, los que tenemos con las personas, a cómo pensamos y reflexionamos estos grandes temas sociales que de alguna manera a todos nos tocan y tienen posiciones muy extremas, muy complejas de encontrar. Bueno, vamos a ver si podemos reflexionar sobre eso. El Portal. Psicología de otra dimensión. Conducción. Licenciado Matías Martín, psicólogo, psicoterapeuta. Con la participación de Solcito C, consultora psicológica, sexóloga, biodecodificadora, terapeuta holística. Ahí está. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de El Portal. Acá estamos en el programa número 127. Bueno, para los que nos siguen sabemos que seguimos incorporando, innovando. Estamos ahora incorporando distintas plataformas a las que estamos transmitiendo, así que bueno, vamos probando, por eso tenemos alguna demora en el comienzo. Hoy vamos a ver si no funciona, que estamos transmitiendo también para Instagram desde acá, desde la misma plataforma. Vamos a ver cómo va. Bueno, Silvia, ¿cómo está? Te mando un saludo. Hoy no la tenemos a Solcito acá al lado y con su voz, pero está ahí con los comentarios seguramente, así que ahora la vamos a escuchar también desde ahí. Y bueno, vamos a introducir un poquito el tema que les había traído mientras vamos recibiéndolos, esperando que se vayan sumando y que vayan saludando. Bueno, tiene que ver con esto, como les digo muchas veces en el programa, de estos temas que pasan en el mundo y que a mí me parece que es importante poder reflexionar sobre ellos, que movilizan opiniones, que afectan la vida de las personas. Y bueno, siempre he dicho que la psicología no puede estar al margen de estas cosas, ¿no? Creo que tiene que aportar para poder reflexionar, para poder entender las posturas. Obviamente son temas complicados y cuando nos metemos con esto, que por ejemplo vamos a hablar de temas como la inseguridad, los temas relacionados a la policía, todas estas cuestiones que, bueno, mueven grandes pasiones, enojos y demás, y son difíciles, y bueno, quizás a algunas personas esto les parezca como, bueno, que tienen, cómo se relacionan, cómo se conectan estos temas. Y bueno, yo creo que sí, porque, bueno, primero que hablamos de la conciencia, ¿no? En este programa muchas veces es un tema importante, y bueno, conciencia también tiene que ver con cuando opinamos de un tema, desde qué lugar lo estamos viendo, desde qué experiencia que vivimos es que eso nos está afectando. Entonces, acá voy a ponerles el título, o el título, digamos, general del programa. Entonces, ¿desde dónde vemos ese tema, no? Y la conciencia es la capacidad también de ver que, bueno, mi lugar es una postura que tiene que ver con experiencias y hay otras, y poder también ver, ¿no? Empatizar, ver las cosas desde más de un lugar, y también no cerrarse en una postura, porque cuando uno se encierra en una postura, en general esto tiene que ver con el, el el enojo que genera la necesidad de que todo sea así, de controlar, porque en general cuando discutimos estas cosas no estamos siendo los que deciden una política, por ejemplo, de Estado, ¿no? Sino que lo estamos discutiendo con otros en lo que nos parece, y sin embargo lo defendemos como si, bueno, eso que opina el otro fuera a definir cosas graves, como si tocan estos temas, obviamente que tienen que ver muchas veces con la vida, con cuestiones muy básicas. Entonces, bueno, el,
es importante reflexionar y preguntarnos si vamos a ver, hablando de, bueno, de esta cuestión en principio, ¿no? De cómo se genera la ley, cómo se internaliza en uno y la importancia de reconocer esos límites y después de cómo trascenderlos, ¿no? De no quedar en la obediencia, podríamos decir. Así que, bueno, después, si alguien me puede contar, que no veo, voy a ver acá los comentarios, pero si estamos saliendo para Instagram, ahí nos ayudaría a ver si está funcionando. Bueno, estamos probando las funciones. Bueno, ahí está Solcito que nos saluda. Dice, buenas noches, querida comunidad, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy con gripe y mal de la garganta, me toca saludarlos desde la camucha. Bueno, así que nos va a estar haciendo apoyo técnico desde ahí, Sol. Que te mejores, dice Silvia, dice Sol. Espero que aunque no podamos debatirlo en directo con Mati, disfruten del programa que preparamos y de esta nueva sección. Gracias, Silvia querida, dice Sol. Bueno, vayan, quien llegue, quien vaya sumándose, cuéntenos, salúdenos que están ahí. A ver, voy a poner un poco, que ahí como mencionaba Sol, a ver si puedo. ¿Cómo le llamamos a esta sección? Porque, bueno, justamente la idea de abrir estos temas es, como les decía, meter mucha animosidad. Y bueno, ahí está como un lindo dibujo de estos que nos hace la inteligencia artificial, que a veces tienen cosas raras, pero me pareció que estaba bueno para graficar esta cuestión, ¿no? De cómo la gente se enardece con estas cosas. Bueno, y acá estamos hablando cuál es la actualidad de este tema. Vamos a hablar primero. Obviamente, la actualidad es que las políticas, ¿no? Las posturas de un gobierno particular, en este caso, en este presente, en Argentina, pero también está pasando en otros lados y se debate mucho estos temas, tiene que ver con, bueno, la seguridad, ¿no? Poner énfasis en estas cuestiones de la seguridad, del delito, de qué se hace con eso. Y sí, esto tiene que ver con cuestiones psicológicas. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver si vamos a compartir la otra imagen. Ahí lo vamos a pasar. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, así esta encuesta, por ejemplo, que nos cuenta de cuáles son las posturas que tenemos con esto, ¿no? Y bueno, ahí díganme, pueden dejar en los comentarios o pueden comentar si están viendo el programa después. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué uno cree que tiene que hacerse con estas cuestiones que acá estamos hablando? Después vamos a hablar del delito más ampliamente, si se quiere, pero acá estamos hablando desde la parte que tiene que ver con la inseguridad. ¿Qué es esto de que, bueno, que uno sufre, ¿no? Muchas veces incluso lo ponemos de ejemplo, ¿no? De un miedo común, un miedo que termina haciendo que uno no pueda disfrutar, quizás salir, un paseo, caminar de noche por tu barrio, por tu ciudad, y mucho menos que eso, estar tranquilo, ¿no? Sino que tener que estar en ese estado de alerta, ¿no? Y esto muchas veces es un tema omnipresente para muchas personas, se conecta después con temas psicológicos personales, pero hay un peligro bastante objetivo de que, bueno, el riesgo está de que te roben, digamos, que te asalten o de una agresión o algo que pueda ser peor. En el caso de las mujeres también, que puede ser más grave. Pero bueno, obviamente también esto, y puedo ir a tal lado que está lejos, que no conozco la zona. Por lo menos nosotros en Latinoamérica estoy seguro que compartimos mucho esto. Entonces, de preguntarnos, bueno, ¿puedo hacer esto o no? Mejor no lo hago, mejor no voy acá porque después cómo me vuelvo. Y es algo que termina condicionando mucho la vida. Y más todavía si uno sufrió un episodio que son situaciones, bueno, ahora vamos a volver a eso, ¿no? Ahora vamos a volver a eso, pero bueno, que son situaciones traumáticas, que son situaciones
donde uno no solo pierde cosas valiosas, sino que se ve en riesgo, ve en peligro su vida. Entonces es bastante serio. Bueno, acá preguntábamos, ¿no? ¿Cómo se combate? ¿Cómo crees que se combate según tu opinión? Y la opción 1 es firmeza y mano dura con los delincuentes, que es esta postura de decir, bueno, las penas tienen que ser más serias, que hay cosas por las que prácticamente por más que te agarren y seas declarado culpable no pasas por la cárcel, por ejemplo. Las penas tienen que ser firmes, tiene que haber un castigo, no se tiene que liberar tan fácilmente, y además también se tiene como que accionar más enfáticamente contra, bueno, todo lo que, digamos, genera el delito, porque obviamente el delincuente, el que vemos, el que hace el robo, quizás es el último eslabón de toda una cadena de cosas, entonces que se pueden atacar también. Entonces, más firmeza en todas esas cuestiones. También dar más libertad de acción a la policía. Bueno, ¿qué es lo que vemos ahí? Acá la imagen es de un caso de violencia específico que hubo, que vamos a ver también, vamos a hablar de eso. Pero bueno, dar más libertad porque a veces los procedimientos, los protocolos que hay limitan mucho y hacen que cueste intervenir o que haya más riesgos de intervenir que no intervenir. Todas esas cosas repercuten en que se eviten hechos o no. Entonces eso es lo que se discute mucho. Después reduciendo la pobreza y la marginalidad, que es lo que tenemos en la otra imagen, que tiene que ver con, por supuesto, las causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Qué hace que alguien se convierta en delincuente? ¿Es una cuestión de necesidad? ¿Es una cuestión de que no tengo y entonces por eso salgo a robar? ¿Es una cuestión de la marginalidad? O sea, de cómo en esos contextos se hace común el delito y entonces es más fácil llegar, es más fácil entrar en esos circuitos. Entonces, cómo combatiendo eso se va a reducir. La tercera es más una mirada más amplia, más cuestionadora, porque tiene que ver con, bueno, necesita el sistema que haya esto, que vivamos con miedo, que haya inseguridad y por lo tanto tanta necesidad de fuerzas de seguridad, que vivamos con esta sensación que al final cuarta, como decía, la libertad, cuarta la posibilidad de vivir muchas situaciones. Entonces, bueno, tenemos tres miradas distintas ahí, ¿no? La de cómo se aborda digamos, el hecho en sí y todo lo que lo rodea, pensar más en las causas y, bueno, pensar en algo más grande, si realmente hasta dónde hay intención de abordar esto. La mayoría de la gente votó reduciendo la pobreza y la marginalidad. Después, por lo menos hasta ahora donde iba la encuesta, cuestionando al sistema, gente que quizás entiende de qué estamos hablando con esto de si realmente se lo quiere combatir y cuestionar. Y por último, había votos también por el tema de la mano dura, que es impopular, ¿no? Estas encuestas son anónimas, no se ve quién vota, pero por ahí es impopular esa opinión, aunque mucha gente la tiene, evidentemente, es impopular porque, bueno, por ahí se dice, queda mal, suena mal decir que hay que, bueno, ir más con la cuestión de la fuerza de la ley. Bueno, así que vamos a hablar un poco de esto, de qué está atrás de cada una de estas posturas, pero de nuevo, ahora vamos a ir un poco para atrás y ir al origen de estas cuestiones. A ver. Decía Silvia, hay mucha inseguridad por mi zona. ¿Dónde era que vivías vos, Silvia? Y eso genera que uno no ande tranquilo. Claro, exactamente, es algo que afecta mucho a la calidad de vida, porque uno podría decir, nos juntamos en una plaza, salimos a caminar, nos juntamos en un parque, o vamos a tomar algo, o vamos a recorrer, y todo, por lo menos en las ciudades, creo que esto es casi siempre, uno termina teniendo que estar muy pendiente de eso y finalmente lo que hace para muchas personas es que no se hagan esas actividades, que uno diga, bueno, entonces no voy en Salta Capital, dice Silvia. Bien.
que uno diga, no voy, no hago esto, no voy, no me junto, después de tal hora no, si no tengo cómo volverme, no, y termina afectando realmente la calidad de vida y lo peor es el miedo, ¿no? Lo peor es el miedo, porque el miedo es lo que hace que, aunque estés haciendo algo y no te pase nada, quizás no lo disfrutes, estés alerta, el estar alerta es estrés, y el estrés, como sabemos justamente, está muy relacionada a esa reacción de supervivencia del cuerpo, de prepararse para correr, escaparse o para defenderse físicamente, porque siente riesgo en su integridad. Bueno, y eso lo dispara. Como contamos muchas veces, el estrés en otras áreas de la vida también se dispara algo parecido, porque uno siente una amenaza de voy a perder el trabajo, voy a perder una relación, voy a perder mi lugar social, si hago algo que es desaprobado. Alguien muy divertido con su moto. Voy a perder. Entonces la sensación, ese miedo, se siente como la amenaza física y uno siente lo mismo. Por eso se dice que el estrés es esa reacción ante el peligro, aunque estemos hablando de, y por ahí voy a discutir con alguien o algún tema delicado. Entonces, como les decía, no genera algo bastante que altera mucho y que termina generando muchas veces que uno se aísle, se meta más para adentro, haga menos cosas, tenga menos interés en disfrutar estas cuestiones de la vida, y tiene que ver mucho, de nuevo, con después ansiedad, depresión, y cuando también esas cuestiones de la amenaza se enganchan con cuestiones psicológicas, se enganchan con miedos, con inseguridades de uno, que, como explicamos muchas veces, se proyectan hacia algo externo, las ponemos ahí y entonces nos alejamos de lo externo, cuando en realidad el trabajo más importante es con lo interno, con decir qué me pasa con mis propios miedos e inseguridades, ¿no? Pero justamente esa situación de vivir, esa situación donde alguien tiene tanto poder sobre vos, te puede herir, te saca tus cosas, que es una vulneración como de la identidad de uno, de lo que es, de lo que valoramos, de lo que es nuestro, de lo que nos costó conseguir, se vive como una humillación, como algo muy destructivo para el ego, si se quiere. Entonces, es traumático en ese sentido, ¿no? De repente vivimos la vida, piénsenlo, ¿no? Vivimos la vida cuidándonos, como siempre decimos, la necesidad de seguridad en nuestro lugar, seguridad económica y seguridad física, y eso tiene que ver con esa identidad que construimos, ¿no? Como decimos, el ego es una identidad que uno construye para también ser aceptado, agradar, entonces asegurar un lugar social. Bueno, todo eso que se va construyendo de una forma de verme, mis cosas, no sé, cómo me he visto, cómo me siento conmigo mismo, esas cuestiones tan violentas, que violentan esa sensación de uno mismo, esa sensación de me puedo proteger, de alguien invadió, hizo lo que quiso, me golpeó, me sacó mis cosas, me humilló, me sacó la ropa, un montón de cosas que pueden pasar en esas situaciones, o me amenazó la integridad, vamos a decir, para no alterar al algoritmo. Entonces, después genera un trauma, genera mucho miedo. Y bueno, por eso es un tema tan serio realmente que pase o la posibilidad de que pase. A ver, dice Sol, recordá que los comentarios de Instagram no te aparecen, recién Saluma esté por allí, le mandamos un beso. Bueno, Sol, si podés decirme si ves comentarios ahí por Instagram, porque bueno, yo no los puedo ver, así que si me traducís alguno, más o menos, te agradezco, si no, no pasa nada. La función de transmitir por Instagram, explica Sol, es una función nueva de la plataforma, como estas limitaciones que no me aparecen en los comentarios, y por el momento hay problemas con el audio. Bueno, dice, se ve que todavía se está ajustando, pero bueno, la queríamos probar para que desde ahí puedan ver las imágenes que ponemos, o sea, sería más interesante si funciona. Si no funciona, lo haremos como veníamos haciendo las próximas veces.
Estar alerta es miedo, dice Silvia, pregunta Silvia. Ahí voy a poner tu comentario con esta linda función que tenemos, porque es una pregunta muy interesante. Sí, estar alerta es la anticipación, digamos. Es la anticipación de un peligro. Entonces, yo puedo estar alerta en estas situaciones que son más concretas de riesgo de que me pueda pasar algo que ponga en peligro mi vida de verdad, o por lo menos cosas muy valiosas, o ser agredido, digamos que uno nunca sabe hasta dónde llega eso, pero ya un peligro hay. Uno está en alerta tratando de evitar eso. Y en otras situaciones pasa exactamente lo mismo. Si yo voy a una reunión y en esa reunión digo, uy, por ahí voy a quedar mal, o si no hablo me van a juzgar, o me van a juzgar cómo estoy vestido, vestida, o a ver qué hice, eso también nos pone en alerta de nuestra imagen, como decía recién. Entonces, es miedo a lo que pueda pasar. Y es la reacción a tratar de evitar, porque ese es el tema. Si uno está alerta, como muchas veces ponemos este ejemplo porque esto que pasa con la inseguridad nos sirve para entender qué nos pasa en otros sentidos. Si uno está por la calle, si uno va caminando relajado, que justamente estar relajado es no estar alerta, es lo contrario, estar alerta. Entonces uno va disfrutando, mirando los árboles, mirando, no sé, las casas, la calle, escuchando a los pájaros. Esa sería una actitud de relajación y que te conecta con el lugar. Pero claro, uno está abierto a eso y entonces no estamos alertas. Y entonces no vemos si alguien vino de atrás, el que viene allá adelante a ver qué aspecto tiene, donde tratamos de definir, a ver si puede ser una persona peligrosa o no, de ver, a ver cómo reacciono, si veo algo raro. Todo eso es el alerta y por supuesto requiere muchísima energía, muchísima atención y es lo contrario de relajarse y disfrutar. Por eso el que tiene ansiedad está en esa alerta crónica, porque en realidad ya no tiene conciencia, no conecta con cuáles son las razones de peligro, pero está en una sensación de que hay peligro constante. Y como digo, ese peligro, pues, uy, a ver si digo algo que enoje al otro, se van a reír de mí, todo eso nos pone en alerta. Entonces, por eso uno decimos, bueno, ¿cuál es el ejemplo de, por ejemplo, de estar relajado? Y bueno, en general la naturaleza, obviamente un lugar no peligroso, porque la naturaleza tiene sus peligros, pero en general cuando hablamos de naturaleza no estamos pensando en irnos a un lugar salvaje, sino a, bueno, un lugar dentro de todo más o menos protegido. Entonces uno puede relajar, conectar con lo que hay, no estar preocupado por nada, ¿no? Y eso, bueno, hace muy bien a la salud, porque, bueno, incluso a nivel químico, fisiológico, pasan los procesos contrarios de reparación y demás, y en cambio la alerta consume energía, nos causa daño el estar en ese estado de alerta. Es como que se estuvieran quemando, forzando los motores. Dice Sol, da mucha impotencia cuando suceden este tipo de situaciones. Bueno, exactamente. Bueno, ahora que estás ahí, Sol, voy a poner tu comentario, que podemos. Da mucha impotencia cuando suceden ese tipo de soluciones. Bueno, claro, sí, da impotencia. ¿Y por qué? ¿Por qué da impotencia? Porque uno generó, por ejemplo, ¿no? Todo lo que cuesta comprarte algo valioso, algo que valorás, y de repente que venga alguien y te lo saque, se siente injusto, te hace cuestionar cosas, porque digo, trabajo tanto para algo, por ejemplo, el esfuerzo tanto, y en un segundo lo perdés, entonces, ¿para qué vale, no? ¿Para qué sirve todo el esfuerzo? Eso genera impotencia, decir, bueno, no lo puedo evitar, no puedo hacer nada, vino alguien o dos o tres personas, no tenía cómo defenderme, me atacaron, me afectaron, como digo, cuanto más violento, más grave es el tema, ¿no? Pero aunque ya te saquen algo, obviamente pueden sacarte cosas más valiosas o pueden entrar en tu casa, lo cual es más grave aún, causa esa sensación de no puedo hacer nada con esto, no tengo cómo defenderme, y ese es el tema. Nosotros necesitamos como tener nuestro GPS, podríamos decir, en la vida y decir, bueno, me cuido de esta manera me defiendo, estas son mis herramientas.
de repente esas situaciones desequilibran eso porque dice, no sé, ¿cómo no me pude defender? No puedo hacer nada, ya perdí esto, perdí un montón, tiempo que costó tanto tiempo conseguir, y desequilibra todo esto y por eso, de nuevo, es traumático y a veces dispara otras patologías. Yo lo viví, les iba a contar, viví justamente en una época cuando estaba entrando en la adolescencia, viví prácticamente, separado por un par de meses, un robo en la calle, así por unos chicos un poco más grandes, que me sacaron unas cosas que llevaba encima, las zapatillas y demás, y a los meses que entraron en nuestra casa también, ¿no? Como ahí sí armados, más complicado, porque son situaciones, bueno, obviamente también mucho más desagradables por el hecho de que entran a tu casa, a tu hogar, a tu espacio donde tenés tus cosas, se llevan tus cosas, pueden romper cosas, pueden amenazarte, uno nunca sabe cómo termina eso. Entonces, bueno, justamente, ¿no? En ese periodo me afectó la seguridad de estar en la calle, porque yo andaba en bicicleta, iba caminando con amigos, iba, no sé, al club. De repente esa seguridad se ve afectada por un hecho así, y después en la casa, en tu lugar, donde supone que estás tranquilo, y empezaba a lo que viene después de un trauma, uno a escuchar, estar alerta, no dormir bien, escuchar ruidos y preocuparse por cualquier ruido, imaginar cosas, soñar con esa situación, bueno, que tiene que ver con todo lo que causa el trauma. Entonces, bueno, me afectó un montón y justamente, ¿no? Después, conectando con esto que decíamos, después de eso, yo entrando en la adolescencia, donde uno ahí empieza quizás a generar más sus opiniones, a ver qué se opina, qué se dice en el mundo. Bueno, yo estaba con muchísima bronca con los delincuentes. Y en ese momento pensaba de esta manera, ¿no? Bueno, mano dura, no hay que tener piedad. O sea, el que es capaz de hacerte eso y que te apunta con un arma y que no sabes lo que te va a hacer o que te puede matar también, no hay que tener piedad. Y eso me dejó, digamos, con el tiempo esa enseñanza, ¿no? Obviamente uno, si bien después vamos a hablar un poco más de esto, yo no voy a decir obviamente qué postura es mejor, simplemente algunas reflexiones, pero esta cuestión de la ira que uno tiene, la bronca, el deseo de venganza que va hacia esas personas, tiene mucho que ver con este estado emocional que producen estos hechos, ¿no? Y no tanto a veces con una reflexión de qué es lo mejor, qué es lo más efectivo, si se quiere, sino con, bueno, lo que se siente que es tan terrible que nos lleva a reaccionar. A ver, dice, hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, no dejen de saludar quienes estén ahí, quienes se enganchen al programa. Si quieren preguntar algo, comentar algo o contar alguna experiencia que hayan tenido con esto, o me lo dejan en los comentarios de por dónde lo estén viendo. Dice, buenas noches Matías, soy comunidad. Creo que es un tema central. Nos interpela acerca del valor que puede tener la vida. Pareciera que es subjetivo por la poca alarma de autoridades al respecto. Bueno, sí, ese es el tema, ¿no? El tema siempre de estas posturas que hay. Que básicamente esto también, ¿no? Es lo que está en discusión y lo que en general el pensamiento de derecha se asocia más con la cuestión de la mano dura, más que tiene como, podríamos decir, una impronta más relacionada al principio masculino, arquetípico, de la disciplina. Entonces hay que tener disciplina y por eso, no sé, los chicos eran mejores cuando había servicio militar. O sea, hay que enseñarles límites, ser duros con las transgresiones. El pensamiento viene de ese lado. Por eso digo, estoy sacando acá si es más efectivo o no. El pensamiento viene de ese lado. Y en cambio, a la izquierda, ustedes van a escuchar, lo habrán visto si están conectados con los temas de la política. Por ejemplo, en un debate, nunca van a ver un candidato de izquierda hablando de inseguridad como un tema importante. ¿Por qué? Porque ellos se enfocan más en esta cuestión de la pobreza, de la marginalidad, de nuevo, en la teoría, eliminar la pobreza, y eso haría, según esta forma de ver, reducir el delito.
ese tipo de delito estamos hablando, ¿no? Porque vamos a ver que hay muchos otros. Entonces, bueno, estas posturas en general, como digo, se radicalizan. En este momento, como digo, bueno, en la Argentina estamos con un gobierno que va más por el lado de, bueno, hay que tener orden, mano dura, no se puede ser tan blando con los delincuentes en general. Y bueno, eso viene de enfatizar esta cuestión. Básicamente también la cuestión de la responsabilidad individual, es decir, el que hace algo es responsable de lo que hace y entonces merece un castigo si hace algo que no es correcto. Y del otro lado, más de la visión de la pobreza y demás, tiene que ver con ver lo grupal, ¿no? Entonces decir, claro, esas condiciones generan esto, no es culpa del individuo porque no se pone tanto énfasis en el individuo. Y esto, para mí, desde los dos lados es incompleto. Y hace que se piense más en, bueno, en dar oportunidades de rehabilitación, dar un trabajo, oportunidad de trabajo para poder, con la idea de que eso va a hacer que se salga, pero esas cosas muchas veces fallan porque, por ejemplo, el delito muchas veces te lleva en algunos casos, a ganar mucho, cosa que difícilmente hagas con un trabajo honesto, como se dice, ¿no? Entonces va más allá solamente de la pobreza. Así que bueno, vamos a compartir una imagen para hacer un análisis un poco más profundo de esto, como les decía, pensando en, bueno, cuál es el origen de estos temas. Y ahí sí nos va a ayudar a pensar desde lo psicológico individual, lo que cada uno puede relacionar. Bien, dice el origen de la ley, el super yo y la moral, que tiene que ver con contener impulsos, el egoísmo, la agresividad. Bueno, ¿qué es esto? Se dice, y esto lo dice, digamos, uno de los pilares del psicoanálisis, uno de los aportes más ricos, es decir, cómo se construye esta idea de hay una ley, hay reglas que respetar. Bueno, se construye por la disciplina que viene de la familia. Y en esto se dice, después ahí lo pueden ver abajo, sí, pero no se spoileen, suele ser asociado a la función del padre, el que es más duro, el que dice esto no, el que pone firmeza, el que pone presencia física, decir esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno está creciendo, lo que tenemos son impulsos. Tengo ganas de hacer esto, hay algo acá, me lo quiero comer porque es algo rico. Esto me da curiosidad, lo quiero tocar, quiero moverme libremente. Y eso es muy peligroso por eso decíamos, conectando, por ejemplo, con lo que hablábamos de la teoría del apego, es muy peligroso para un niño porque justamente por esa falta de conciencia de los límites que tiene, es que puede ir, no sé, y ponerse abajo de algo que se cae, tocar algo que corte o que electrocute, o caerse de un lugar, o golpearse con algo, o cruzar la calle sin mirar. Todas esas cosas que tienen que ver con, a mí me da curiosidad lo que hay enfrente, cruzo la calle. O se me fue la pelota con la que estás jugando, la sigo. Bueno, todo eso tiene que ver consigo el impulso y todavía no genere justamente este alerta de detectar, de estar pendiente de los peligros. Por eso a veces la vida nos trae estas paradojas tan grandes, que es decir, claro, cuando somos chicos y somos más espontáneos, sentimos mucho más, disfrutamos, jugamos, nos reímos, posiblemente, pero no tenemos esta capacidad de estar alerta justamente a lo que nos puede pasar, a los peligros, no nos sabemos cuidar. Por eso un niño sin un adulto, además de que no sabe cómo conseguirse el alimento y no sabe las cosas básicas, también es muy probable que se exponga a cosas que pongan en riesgo su integridad. Entonces, no podría sobrevivir mucho tiempo sin esa ayuda de un adulto. Entonces, por eso es necesario que eso venga de afuera y sea el no, ¿no? El límite. Esto no se puede. Para todo tipo de cosas, en estas cosas de supervivencia, pero también en esto, ¿no? Como con un chico y vos le das 2 kilos de helado y si puede se los come y después se va a sentir mal. ¿Por qué? Porque no tiene registro todavía de esto me hace mal. Bueno, por eso es tan importante el decir que no y el chico va a llorar y ahí entra, por ejemplo, la importancia de la disciplina. Ahí entra este principio
si se acuerdan, hace unos programas hablamos de los arquetipos de estos principios, hablamos, por ejemplo, de Cronos asociado a Saturno en la astrología, como el principio de la autoridad, paterno de los límites, y hablamos de la diosa madre, digamos, asociada, por ejemplo, a la luna, que tiene que ver con el cuidado, y estas son las dos funciones que un niño necesita, ¿no? Cuando hablamos la vez pasada de el apego, bueno, hablamos de esto, de límites, porque decíamos, por ejemplo, la sobreprotección, es decir, no te dejo explorar nada, es problemático, pero también el descuido, es decir, hacer lo que quieras y yo no te voy a frenar nada, también es problemático, también es un tipo de descuido, de abandono. Entonces, necesitamos las dos cosas, necesitamos el límite, el no, por más que todavía no lo entiendas y te vayas a angustiar, necesitas entender que esto no se puede. ¿Por qué? Porque hay algo que dice que no, y eso es la ley. Si pensamos después, cuando somos adultos, y ahí entra a complicarse la cosa, bueno, ¿por qué es que no hacemos las cosas, en principio? Y ahí tenemos que sincerarnos con estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué es que no hacemos algo? Voy a sacar la imagen y después voy a volver porque, bueno, ¿por qué es que no hacemos algo? No lo hacemos porque realmente consideramos, tenemos esa ética, digamos, propia, de decir, esto no lo hago porque hace mal a otro, porque esto no se debe, o no lo hago porque me van a castigar. Y yo, por ejemplo, muchas veces pienso, tenemos la idea, y esto también tiene que ver con un poco la idea de hablar de estos temas, ¿no? De ir más allá de las ideas fantasiosas, es decir, el bien y el mal están completamente separados, por ejemplo, ¿no? Entonces están los buenos y los malos. Están los buenos ciudadanos y los delincuentes. Esa línea, en la realidad, no funciona tan bien, y a veces a estos discursos es como que quieren separar esto, ¿no? Y ahí es donde hacen agua, porque no pueden cubrir una realidad amplia en ese sentido. Bueno, ¿por qué? Porque decíamos, si uno, por ejemplo, se olvida el celular en un lado, ¿no? Estás comiendo, te levantaste, te dejaste el celular en la silla. Y volvés y ya no está el celular. ¿Qué pasó? ¿Vino un delincuente que se dedica a robar y justo lo vio? No, fue cualquier persona. El que estaba en la mesa al lado, el mozo, el que pasó caminando, quién sabe. Pero alguien vio y dijo, ah, esto es mío, me lo llevo. No pensó en, uy, esto es de alguien que le costó, que le va a afectar un montón, ¿no? A ver si, no sé, lo espero, lo dejo en algún lado que lo pueda reclamar, no. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque en realidad la ley ahí, lo que te preocupa es que te agarren, es la consecuencia, el castigo es lo que te hace que no cometas un delito. Entonces ahí es donde tenemos que pensar, si bien acá estamos hablando de que eso se internaliza, o sea, la ley viene de afuera, en alguien que te dice, no, esto está mal, pegar está mal, decir estas palabras está mal, agredir a otro está mal, eso después uno lo incorpora, ¿no? Y se vuelve una ética, el decir esto está mal y yo lo sostengo yo, no necesito que alguien me diga o me rete por eso o que haya un castigo. Yo no heriría a alguien si me enojo con esa persona porque me doy cuenta de las consecuencias, no nada más porque, y bueno, puedo ir preso por eso. Pero muchas veces eso no es así. Muchas veces sigue haciendo falta que esté la ley. Y ahí es donde nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué pasaría? ¿Por qué? Porque también un poco la idea, por lo que me interesa hablar de esto, es que hay posturas que hacen que es como que quisieran ignorar estas cuestiones, ¿no? Quisieran simplificarlo de una manera que dijera, bueno, no, no hace falta que haya, es muy autoritario que haya policía y que haya leyes y que haya jueces y cárceles y demás, ¿no? Todo esto es represivo, son fuerzas represivas del sistema, que vamos a mencionar eso también, y entonces no tendrían que existir. Pero ese es el tema. ¿Y qué pasaría si no? Porque muchas veces personas que sí han tenido esa educación
igual lo hacen. ¿Por qué? Porque en realidad depende de algo que uno incorpore realmente, ¿no? Por eso, primero estas cuestiones las incorporamos porque nos la dicen, porque sabemos que hay una consecuencia, entonces lo que queremos es evitar ese castigo, y después se va desarrollando más claramente esta empatía, el darme cuenta que lo que hago afecta al otro, el poder ponerme en el lugar del otro. Todas estas son cualidades que se desarrollan y por eso el psicópata nunca desarrolló esta empatía por el otro y es capaz de, o sea, primero no tiene conciencia, ¿no? El narcisista muchas veces tampoco y el psicópata incluso lo disfruta. ¿Por qué? Porque en un mecanismo más complejo de la mente hay como una furia de disfrutar haciéndole daño al otro, haciendo eso que es prohibido justamente. Entonces, por eso es que el proceso tendría que ser, vamos a volver a ver a la imagen, incorporar eso de afuera y después hacer un procesamiento, una maduración de uno mismo, ¿no? Y ahí sí tiene mucho que ver la otra parte de la crianza, ¿no? Haber tenido cuidados, valores. ¿Por qué? Porque si recibimos solamente retos, violencia, en realidad nos está faltando el desarrollo del amor por el otro, que es lo que hace que generemos empatía. Entonces, por eso, muchas veces, aunque no siempre es así, vamos a ver que cuando aparece, cuando hay alguien que es un conocido asesino, psicópata, de estos que han hecho muchísimos, que tienen una lista enorme de crímenes, muchas veces vemos este tipo de infancias donde recibieron abusos, donde recibieron maltratos, donde ellos mismos fueron abandonados, golpeados, y esto está diciendo algo que sí tenemos que ver. Obviamente sí, que fíjense que lo veíamos en el tema del apego. Bueno, después subí unos videos que en las redes que muchos los habrán visto, de unos bebés que se veía, ¿no? La comparación, que sé que no pudimos pasar en el programa, del bebé que tenía buenos cuidados, entonces podía jugar, y del que no, el que estaba viviendo en una institución porque lo tuvieron que sacar de la familia, que estaba medio paralizado mirando. ¿Y qué es eso? Esos sentimientos de furia hacia los que no me cuidaron, hacia el maltrato que tuve, después se vuelve en el, bueno, voy a buscar a otros y me voy a desquitar con otros, ¿no? En vez de desarrollé bueno, como me cuidaron a mí, como me di cuenta, me enseñaron que, no sé, si lo empujo a mi hermano se puede lastimar. No, al contrario, lo que desarrollé, lo que fui guardando es odio, rencor por el maltrato, por todo lo que no tuve, y entonces después la sensación es que si no me descargo eso con otro, me consume. Y de ahí muchas de las actitudes destructivas, psicopáticas, sociopáticas que vemos en la sociedad, ¿no? Bueno, decía, hay función paterna y materna, que como les decía antes, se relacionan con este pensamiento de derecha e izquierda, que en general no tienen equilibrio. En general uno dice todo mano dura y no piensa en, bueno, cuáles son las causas. Y el otro es todo, bueno, miremos el contexto en vez de responsabilizar al individuo también por sus acciones. Que esta es la cuestión también. Uno tiene este aprendizaje, es lo que siempre decimos. Bueno, en algún punto empezamos a ser responsables de lo que hacemos y de decidir, de buscar cambiar algo que vivimos. Pero es muy difícil y obviamente en esto sí, yo lo siento claramente así, si generamos un contexto, si tenemos un contexto donde hay mucha violencia, marginalidad, abandono, van a salir personas violentas. Eso es para mí inevitable. Pero ¿qué pasa? Después, claro, después cuando tenemos ya a esa persona que es parte de una banda, de una mafia, de esto, ahí ya la cosa cambia porque no es que porque seamos afectuosos en ese momento, le demos oportunidades, va a cambiar esa persona. Yo no sé si, yo creo que no, que nadie está más allá de la posibilidad de cambio, pero eso es en el caso individual, ¿no? Eso es donde uno, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué se hace con las personas que están presas? ¿Cómo se encara esto? ¿Cómo se dan oportunidades en este sentido de hacer tratamientos, de
de hacer programas que les permitan tener algo que no tuvieron, tener oportunidades que no tuvieron? Yo creo que sí. Pero en cuanto a los hechos, a cómo tratar con los que pueden hacer eso, o con cómo se están manejando incluso dentro de las cárceles, yo creo que ahí la postura es otra, porque esa persona no va a razonar, esa persona se maneja con la violencia y lo están sufriendo personas que también, muchas veces teniendo situaciones igual de difíciles, no eligieron ese camino. Eligieron igual trabajar, esforzarse, hacer lo que puedan sin lastimar a otros, ¿no? Entonces, digo, por eso son complejos este tema y muchas veces me parece que estas visiones son incompletas, ¿no? Como que estamos viendo solo una parte de la realidad y no la realidad completa. Bueno, no me quiero ir mucho más en estos temas que incluí ahí, pero un poco para entender cómo esto tiene que ver. Por ejemplo, para entender la importancia de incorporar una ley, porque cuando hablamos de la ley hablamos de normas, de lo que está bien y lo que está mal, lo que se hace y lo que no se hace. Y por ejemplo, muchos de los grandes dramas familiares, grandes traumas familiares transgeneracionales, por ejemplo, tienen que ver con cuando esta ley se transgrede, leyes no escritas muchas veces, sino que tienen que ver con el cuidado del otro, con la moral, con lo que está bien y lo que está mal. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un abuso dentro de la familia? Es una transgresión de una ley que dice lo sexual se ejerce afuera y se ejerce con alguien que consiente eso y no con alguien que no lo consiente. Bueno, eso es no incorporar una ley o incluso esto que decía que es el mismo placer de transgredir una ley, ¿no? De hacer algo que es prohibido y que es lo que le da impulso a muchas veces estas situaciones violentas, que justamente lo hago con alguien que es débil, que no se puede defender. No es solamente el hecho, el decir, bueno, me quiero descargar mi impulso. Entonces, ahí hay una ley que no se estableció bien. Por eso muchas veces vemos que en las familias se repiten históricamente estas cuestiones, porque en el sistema familiar esa ley no está bien incorporada. Pero otras también, como las estafas económicas dentro de una familia, alguien pidió plata y no la devolvió, alguien hizo un negocio y lo perjudicó al otro, o por una herencia, también son los grandes conflictos. Los engaños, la infidelidad también, la mentira, porque también son transgresiones a una norma que hay, en lo familiar que no se respeta porque no incorporé esta cuestión de por qué está ese límite. Y esta es la cuestión del último punto, ¿no? Siempre decimos, como para entender cómo va este desarrollo, ¿no? Uno va incorporando que hay normas, que hay cosas que respetar. A veces no entiendo por qué, pero sé que tengo que hacerlo. Y esto tiene que ver con incorporar eso, con incorporar también un autocuidado y que hay una afuera al que tenemos que respetar. La rebeldía adolescente, ni hablar de la rebeldía infantil, ¿no? Pero la rebeldía adolescente es cuando, después de haber incorporado esto, llega esa etapa de la vida donde hay cambios hormonales, hay cambios en el cuerpo y hay cambios psicológicos. No voy a entrar de nuevo en esto, pero sabemos que es esa etapa que, bueno, empieza como a desarrollarse un adulto, ¿no? Ese adulto quiere tener cosas propias y por lo tanto empieza a cuestionar cómo es mi familia, ay, ustedes son muy, me prohíben todo, son demasiado miedosos. Eso es necesario para poder cuestionar esto, para poder construirte como una persona propia, pero a su vez es una protesta muchas veces sin entender, no valoro las cosas, no quiero trabajar porque digo, ayudar en la casa porque no tengo ganas. No tengo ganas cuando me dicen, no, mira, tenés que estudiar porque yo tengo ganas de hacer. O sea, es una rebeldía a la ley muchas veces porque sí, lo que se dice el rebelde sin causa, ¿no? Me rebelo simplemente porque estoy en contra de algo que está establecido. Y bueno, eso es una etapa, ¿no? Y por eso uno puede ser muy rebelde como adolescente, pero después se va a dar cuenta que hay un mundo en el que tenés que entender esas normas. Si yo quiero trabajar en un lugar, voy a tener que respetar las normas de ese lugar. Si las transgredo, bueno, existe la posibilidad de la sanción, que me denuncien, que los compañeros
no me quieran, que el jefe me quiera echar, etcétera, etcétera. Va a tener consecuencias, no respetar la ley. O sea, es decir, bueno, yo agarro un trabajo y no sé, me guardo un vuelto o me hago algún negocio aparte, va a tener consecuencias, por ejemplo, o no respetar cosas más sencillas de una ley, como llego horario, hago el trabajo que me asignaron. O sea, por más que uno en la familia se pelee, insulte a los padres o lo que sea, después, si no tenés eso incorporado en la vida, va a ser muy complicado hacer un desarrollo sano, ¿no? Y versus rebeldía consciente, ¿no? Y ahí entra algo interesante que me parece muy importante mencionar, que es, bueno, cómo esto es más complicado de lo que parece, ¿no? Porque, claro, ¿qué es lo que está bien y lo que está mal? Muchas veces es esto, ¿no? Y fíjense que este es un programa donde defendemos el cuestionamiento, ¿no? Es decir, yo vivo en este mundo que tiene estas reglas, pero que está bien esto, es justo lo que el mundo te dice que tenés que hacer. Por ejemplo, para poner un ejemplo, en la situación de 2020, en la Plan, ya sabrán a qué me refiero. Bueno, ahí va Sole, que dice que se enganchó más tarde. La veo que está en Instagram. Acá voy cambiando de pantalla, así que le mando un saludo. Por ejemplo, el sistema está bajando reglas que personalmente, y mucha gente coincide, considero que eran muy injustas, arbitrarias y que tenían un sentido que no era el que decían que tenía. Que no era para protegerte, que no era para cuidar la salud de las personas. Entonces ahí entra esta cuestión, la mentalidad cuestionadora, consciente, necesita de una rebeldía, ¿no? Y acá es donde se complica la cosa. ¿Cómo diferenciamos eso que hay que respetar porque es importante, porque hay una ley, de lo que deberíamos poder cuestionar y trascender? Y eso es lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? Voy a poner la segunda imagen que unas cosas de estas. No sé si están en el orden que lo estoy diciendo, pero bueno, vamos a ir repasándolo. A ver, creo que ahí estamos, ¿no es cierto? Bueno, el cuestionar lo autoritario, porque lo autoritario, ahí sí estamos hablando de la diferencia entre autoridad, que es decir, por ejemplo, bueno, yo estoy en la escuela, yo soy un alumno de quinto grado, séptimo grado, segundo año. Yo puedo tener mis ideas y todo, pero por algo hay alguien ahí que sabe de educación, que tiene experiencia, y hay una autoridad que en principio tengo que respetar, o la misma maestra, maestro, ¿no? Por algo está, y tengo que respetar. Si no respeto eso, es algo caótico, donde cada uno, aunque no tenga con qué, cree que sabe más, y esa es la rebeldía que no es madura, ¿no? Entonces esa es la autoridad. Lo autoritario es el abuso de autoridad, es decir, no soy autoridad por lo que soy, por lo que logré, por el respeto que tengo, sino por la fuerza, porque puedo de alguna manera manipular, amenazar. Bueno, eso es lo que yo creo que vivimos en esa época, algo autoritario que no permitía, por ejemplo, que cada uno decida si estaba de acuerdo con hacer ciertas cosas, con cuidarse de tal manera o no, con vivir con miedo o no. Y entran también temas polémicos sobre la delincuencia en sí. Por esto, porque si vemos al sistema de esta perspectiva de, bueno, hay cuestiones que están dirigidas, manipuladas, que hay cuestiones que nos quieren mantener en una baja vibración, no madurando muchas cosas, y yo creo que hay mucho de eso. Entonces, claro, ahí el delito, el narcotráfico, todas estas cuestiones son funciones. El miedo, que haya bandas, es funcional. Entonces, ¿realmente se quiere combatir? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. Después, bueno, algo que mencionaba ahí en algún momento, la policía en sí, como institución, como algo que también se dice, en general está defendiendo muchas veces esos intereses, evitando una protesta,
si bien es necesaria, y ahí son los límites de una realidad que nunca va a ser sencilla, pero si bien es necesaria para mantener un orden, muchas veces se usa para reprimir quejas que hay, reclamos que está viendo que son justos. Entonces muchas veces sirve para eso, para mantener un orden injusto, para mantener un orden corrupto, un orden que causa daño o da beneficios a algunas personas y perjudica a otras intencionalmente. Y esta es la cuestión también, estamos hablando de gente que tiene muchísimo poder, y ahí, bueno, ya no nos va a quedar tiempo para profundizar mucho en eso, pero por lo menos ahí me gustaría que me digan, que comenten, que me digan qué experiencia han tenido. Que, bueno, se le está dando demasiado poder a personas que están en contacto con muchas cantidades de dinero, con mucha posibilidad de manejar finalmente. Entonces, muchas veces lo que pasa en la realidad es que esta supuesta fuerza del orden, incluida la justicia también, y los políticos terminan siendo los que gestionan el delito. En la realidad pasa eso, por eso el hecho de decir solamente, bueno, que haya más policías o más penas no alcanza si no vemos un panorama más completo donde están pasando otras cosas ahí que tienen que ver con esto, con la realidad es más compleja de los que no la quieren contar, ¿no? Donde el bueno es el que está del lado de la ley y el malo es el que está por fuera de la ley, no. Va a haber por lo menos muchos malos dentro de la supuesta ley o el supuesto bien, y si no cuestionamos esas cosas, si no somos conscientes y decimos hay que ver cómo funcionan estas cuestiones, la política, dentro mismo de un cuerpo como la policía, qué preparación hay, qué ética tienen estas personas, por supuesto, ahí sí nunca se va a solucionar realmente un problema tan serio como estos que hablamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es que me parece que pide una mirada más complicada. Y después la otra, a ver, dice Sol, antes de pasar al siguiente punto, no sé si cuando entré ya lo habías dicho, pero recuerdo que dedicamos este programa a Gonzalo, nuestro querido amigo que es de gran importancia para que el portal siga avanzando e innovando. Bueno, con todo, con que no estuvo Sol, acá y que tenía que, bueno, ya saben, estamos todavía adaptándonos a cosas del programa de transmisión, quiero decir, a poner las imágenes. Así que, a ver, vamos a hacer un experimento en vivo. Vamos a hacer una dedicatoria. A ver. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Esto sí, es un paréntesis valioso, pero antes de ir redondeando algunos temas que creo que todavía son importantes y tenemos que contar, un agradecimiento a unos amigos que nos han apoyado mucho en esta etapa de cambios en seguir con el programa y bueno, reconocimiento porque es importante esa gente que valora lo que uno hace, que te quiere apoyar. Siempre tenemos que, como decimos cuando hablamos de las relaciones, buscar a la gente que te quiere ver crecer, que quiere que te vaya bien, que te alienta en eso. Así que un gran saludo de Solcito y mío para estos amigos que están contribuyendo a todo lo que estamos haciendo. Así que bueno, gracias Sol por hacerme el recordatorio porque bueno, si no me iba a despistar. Así que el programa de hoy dedicado hacia ellos. Hola Patricia, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, decía, vamos a ir redondeando los últimos puntos. Bueno, decía todas estas complejidades, ¿no? Que por lo menos tenemos que analizar y tener en cuenta, creo, a la hora de pensar cuál es la solución y demás. Y también esta cuestión, como decía antes, la ponía ahí, que no deja de ser esto la sombra, ¿no? La sombra de la sociedad, o sea, una sociedad muy violenta va a tener personas violentas, va a generar personas violentas. Es una sociedad que descuida a los más débiles, va a tener también mucha marginalidad y seguramente más delincuencia, pero también la delincuencia funciona en todas las esferas, como estaba diciendo recién, en personas nacidas con plata, que hicieron plata en el recorrido, con estudios, más inteligentes, menos inteligentes, o sea, ¿por qué? Porque esto tiene que ver con la ley y la empatía, ¿no? En realidad, la
el respetar esa ley, en este sentido que estamos hablando, que es respetar al otro. Respetar, por ejemplo, si yo estoy en una función pública, realmente tener esa vocación y querer servir y querer mejorar el mundo para los demás, es una cuestión de ética, algo que uno tiene que haber desarrollado. En cambio, cuando llego ahí para tener beneficios o porque, no sé, sí quiero hacer cosas buenas, pero a su vez también estoy pensando en a ver qué voy a sacar a cambio de eso, bueno, ahí no hay una ley incorporada, una ley que tiene que ver con, me doy cuenta de las consecuencias de lo que estoy haciendo, ¿no? Si yo robo plata de acá, esto se lo estoy sacando a gente que podría, no sé, a una escuela o a los jubilados, o etcétera, etcétera. Entonces no está esa conciencia y por eso, si eso pasa en la sociedad, es porque todavía no estamos en un nivel de conciencia, algunas culturas más, otras menos, algunos países más, otros menos, no estamos en un estado de conciencia donde podamos realmente ayudar a que las personas desarrollen estos valores realmente, ¿no? Tenemos que pensar desde la ley únicamente, que probablemente siempre tenga que haber alguna ley, porque siempre va a haber transgresiones y siempre tiene que haber una noción de, como les decía, este principio del orden, pero lo importante es que esto se desarrolle desde uno y que uno realmente diga, no hago esto porque siento que tiene una consecuencia. Bueno, estamos muy lejos de eso. Y en la medida que pase, si tenemos políticos corruptos, si tenemos policía tal cosa, si tenemos delincuencia, obviamente algo está enfermo en cómo funcionamos y se está manifestando de esa manera. Y bueno, un poco como resumen, que cuando cuestionamos al sistema tenemos que entender cómo funciona esto y por qué algunas cosas son como son, aunque no sean ideales, quizás porque todavía no encontramos una alternativa mejor, ¿no? Por ejemplo, digo corto, pero hay lugares donde tienen como, por ejemplo, esto se ve en Estados Unidos, que me parece una idea muy interesante, tienen como una guardia vecinal, entonces tiene una organización entre vecinos que recorren las calles, que ven que esté todo bien. Bueno, por ejemplo, esas ideas son muy interesantes porque hablan de ayuda mutua y hablan de que haya una ley o que se respete la ley, pero hacer un trabajo propio para que eso pase, no depender de que esto venga de afuera o de una institución. Entonces eso da una sensación mucho más de comunidad, de cuidado mutuo. Entonces son ideas que pueden ser superadoras, que puedan hacer menos necesaria la presencia de esas fuerzas que después tienen demasiado poder o también después no hay cómo controlarlas justamente. Entonces, esta idea para todos los que están mirando y se sienten cuestionadores y se sienten que bueno, como decimos siempre, lo valioso de ver el mundo en que vivimos y decir, esto no me gusta, esto lo quiero mejorar, entender que primero hay que entenderlo, hay que ser consciente de por qué están las cosas que están, y esto es muy difícil, y después decir, bueno, esto yo lo quiero cambiar porque esto me parece injusto y propongo esto, y para esto sirven, creo, y son importantes las distintas perspectivas, ¿no? Poder mirar un tema de distintos lugares, que bueno, creo que es lo que intentamos hacer en el programa de hoy, trayendo estos temas para poder tener alguna discusión un poco más profunda, con ideas. Bueno, ya saben, los que lo ven pueden dejar sus comentarios, decir qué les parece, qué opinan de todo esto, qué experiencias han tenido. Yo les conté alguna que tuve. Y bueno, les agradezco a los que estuvieron participando, a los que comentaron, a los que contaron alguna experiencia y a los que estuvieron saludando hoy también. Que bueno, traemos estos temas que por ahí no son tan de lo inmediato de decir, uy, esto me sirve para aplicar en mi vida, pero creo que abrir esa mente, si esto sirve para pensar y reflexionar algunas cosas, cuestionarse algunas cosas, entender la importancia de ser cuestionador, pero también de ser maduro en qué estamos cuestionando, ¿no? Aunque no sea esa rebeldía porque sí, bueno, eso tiene que ver con el desarrollo de la conciencia. A veces puede ser mucho más importante que aquello que quizás nos dé herramientas para un problema
específico que estemos teniendo. Así que bueno, gracias a todos. La semana que viene no tenemos programa porque hacemos 3 y 1. Este es el tercero de esta tanda. Así que nos vemos la semana que viene. No, la semana que viene nos vemos en 15 días en otro programa de El Portal, seguramente con Solcito acá de vuelta. Les mando un saludo, no puedo compartir las redes de Sol, pero así que ya estamos pasados de hora, así que se las debo para la próxima. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.